TDD, ¿no? TDD no, ya está. Hombre, yo sabéis que yo soy. A mí la etimología de las cosas me gusta, entonces, a falta de un buen arranque, TDD, Tembec, creo que en un viaje en avión o en tren de pocas horas se le aparece un ángel y baja toda la técnica antes de llegar a donde quiera que fuera. Y dice desarrollo dirigido por test. Y la idea de capturar el requisito de lo que quiero programar en un test antes de que exista ese código, ¿no? En Eh, realidad también depende de dónde lo escuches. En alguno de los podcasts que ha hecho antes, bueno, no sé si podcast, creo que en el de TDD is Dead, en el que hablan con el creador de Ruby on Rails, también comenta, no sé si era en ese o en otro, también comenta que él siempre ha estado expuesto a intentar aprender equivocándose, si no recuerdo mal. Entonces creo que es algo que no solo le vino en el avión, sino que históricamente él aprendía así desde el principio, ¿no? Como que salía algo natural, pero luego lo bajó y lo sublimó en forma de técnica. Me quiere sonar que lo del avión era cuando aterrizó, nunca peor dicho, ¿no? El nombre y lo que es el proceso de lo mínimo y demás. Y si no recuerdo mal, creo que JUnit también fue así. Correcto. Muy bien. Bueno, Víctor, ya te quedas tranquilo con esto, ¿no? Ya Me quedo tenemos tranquilo. la Bueno, y base. ya que estamos por ahí, y un día va a casa del tío Bob, ¿no? Y el tío Bob se lo apropia totalmente y empieza la fantasía del clean cosas y entonces hasta hoy. Pero yo creo que Beck, por supuesto, pero el tío Bob ha sido uno de los grandes promotores, voceadores de voceros, ¿no? Del TDD. Podríamos decir que cogió bien la ola, ¿no? Cogió la ola cuando levantaba y dijo, ahí me quedo en la cresta. Correcto, lo ha surfeado. Me ha gustado lo que has dicho de voceros, que suele ser una cosa peyorativa, porque creo que es peyorativo cómo ha gestionado Robert Martin el TDD hasta el punto de, ya lo hemos comentado en otro programa, decir que quien no había hecho TDD en los últimos 7 años no se podría considerar profesional. Que no nos vamos a meter en ese jardín porque es muy tocho, pero bueno, hay un vídeo en el que James Coplin le da una buena hostia a cada una de esas cosas que dice y yo creo que no lo vamos a decir mejor. Pero sí es verdad que se apropió de la idea del TDD y demás. Pero bueno, ¿qué es, no? Esto, para quien nos esté escuchando, siempre decimos que hay que explicar las cosas. ¿Esto de qué trata? Bueno, decir que Ken Beck valoró también otro nombre que se llamaba Example Driven Development, a lo mejor ilustra un poco de qué va esto. La idea es que la idea general es que empieces a hacer pruebas antes de hacer código. La idea no es reducir el ciclo de feedback y la implementación es a través de un test automático, pero dicho de otra manera, ¿podría hacer yo TDD sin programar y seguiría siendo TDD? Si pudiera conceptualizar lo que es un rojo, un verde y un amarillo. 100%. De hecho, a mí es lo que más me gusta. Hacer TDD en la vida real. Pensar cuál es el test rojo, que es que algo no está saliendo bien o que no te sale algo como quieres. Hacer lo mínimo posible para ir a que eso te salga bien y luego perfeccionarlo, ¿no? También es un poco hacer como variación o contraste de hipótesis muy chiquititas todo el rato. Por eso siempre digo lo del método científico, ¿no? Sublimado. Siempre, a mí me gustaría contar, porque hoy no ha podido venir Ángel, pero me gustaría mucho contar el ejemplo que siempre dice, que es que necesitaba un sitio para colgar plantas en su habitación y entonces consiguió una estantería de estas del IKEA, que tiene varias baldas, pero tenía un problema que es que no podía colgarla en la pared. Y no había manera, no había manera. Entonces llegó un momento que dijo, bueno, si el test en rojo es que necesito sostener las plantas, dejo la estantería del propio suelo sin colgar y sostengo las plantas. Ya encontraré un taladro para hacer agujeros y ponerla en la pared. Y sigue como lo tuvo, porque nunca tuvo que refactorizarlo. Y está perfecto. Me parece muy buena extrapolación del TDD a la vida real. No sé qué piensas, Fer. Es el vivo ejemplo de la implementación mínima. O sea, ha ido totalmente a mínimos para llevarla a verde. Dicho esto, para mí el valor de TDD, bueno, supongo que cada uno tendrá su punto de vista. Para mí el principal es que si nos vamos guiando por los test que representa la especificación, al final está todo cubierto. Ese es el valor principal que tiene para mí, más que reducir el ciclo de feedback. Está Para mí, todo cubierto y se ha reducido el waste, ¿no? Porque a priori, si tenemos que pensar en lo que queremos hacer,
no dejamos que nuestro ego tome el control sobre lo que creemos que tenemos que hacer. Fijamos una idea con un scope a priori bastante cerradito y implementamos eso, solo eso, por la propia técnica. Luego está que va junto un poco la idea de que haciendo el test primero se tiende a generar o a emerger un diseño que favorece la testabilidad por propia definición de la técnica, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer un código si tengo el test primero que no sea testeable? Y a priori se empiezan a generar ciertas sinergias que juntos con una buena base de fundamentos, porque sin buenos fundamentos esto tampoco va a ningún lado, pues produce diseño enfocado al valor dirigido por test. Lo que ha comentado Fer, ¿está todo el mundo de acuerdo de que si hacemos, bueno, si hacemos TDD ortodoxo entiendo que sí, pero si hacemos TDD lo tenemos todo cubierto? Porque a mí una de las ideas que recuerdo así hablar al principio, sobre todo del TDD, era que nos ayuda a dirigir el desarrollo, pero normalmente de los caminos felices, ¿no? De los caminos principales, porque luego ya lo que vienen siendo los caminos alternativos o caminos tristes de error y tal, directamente ya luego los empiezas a gestionar con otro flujo, no necesariamente con TDD, porque ya no te aporta, quiero decir, el diseño ya está ahí, ya está planteado, ya no te aporta tanto el valor de retorno que te da el TDD ahí empieza a decrecer. Entonces allá directamente a lo mejor pues empiezas a tirar test de otra forma. Bueno, para responderte también depende un poco de los testing boundaries, es decir, si, si haces TDD, depende cómo lo estés haciendo, y ya estamos hablando de la implementación y nos hemos saltado un poco de los beneficios, así que ya hablando un poco de la implementación y para responderte a ti, lo que diría es, si lo que haces es, haces un slicing y lo que haces es, haces un test grande y luego vas dirigiendo con test pequeños, debería estar cubierto. No solo los happy paths, también puedes cubrir los sad paths, pero a lo mejor no te interesa hacer eso con un test tan grande. Entonces tú determinas en qué punto te insertas para hacer qué tipo de test en tu propia estrategia de testing. Es decir, me interesa hacer este SAT pass a nivel end-to-end o me interesa hacer este SAT pass a un nivel más pequeño. Pues eso es algo que tienes que valorar, ¿no? Y también ahí la pregunta que te haría es, bueno, eso en un proyecto Greenfield, pero a lo mejor en un proyecto, vamos a decir, más legado, a lo mejor te interesa ir por los SAT pass. Entonces vas a cubrir esa parte con test para hacer los SAT pass y obviamente no estás haciendo TDD, pero estás intentando cubrir un código legado con esa parte de test, pero también me aportan el mismo valor. Quiero decir, los test unitarios en ese sentido me aportan valor, no es TDD, pero también lo que intentamos hablar un poco, ¿no? Es que creo que para mí la clave de TDD sería que es una metodología, es decir, es una manera de pensar para mí. No, TDD no solamente es una herramienta en sí. Ahí, por ejemplo, con Ricardo estamos haciendo un proyecto, un pet project, en el que no tenemos test, pero hacemos TDD. Porque lo que vamos haciendo todo el rato es ir planteando, estamos haciendo, ¿vale? Una especie de, como simular el overworld de Pokémon, ¿no? Es decir, esto que vas andando y vas hablando con los NPCs, te retan a combate y todo este rollo, ¿no? Claro, ahí no estamos haciendo test y cómo vamos verificando todo el rato que vamos por el buen camino es, vamos ejecutando todo el rato y vamos ejecutando, testeando a mano cada uno de los caminos. Y luego, por ejemplo, cuando queremos además implementar una funcionalidad, no vamos y la implementamos de golpe. La partimos como en pequeños trozos y decimos, vale, ¿cuál es el paso mínimo para llegar hasta donde queremos? Pues este escalón, siguiente escalón, pum, 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 y vamos ahí a ese rollo. Creo que define muy bien lo que ha dicho Manu, que hay un TDD metodología, hay un TDD mindset, hay un TDD del cómo afrontar las cosas. Sí es verdad, Manu, estarás de acuerdo en que viene del TDD herramienta, ¿no? Del TDD como técnica, ¿no? Pero hay un TDD como táctica. El que Alejandro y yo estamos practicando en ese proyecto es el de táctica sin practicar el de técnica, ¿no? Es uno de los objetivos del PET Project simplemente para experimentar a ver qué sale. Y está siendo una experiencia súper chula. Quería decir que antes hemos ido abriendo como un poco el árbol y cada persona ha aportado un poco lo que considera que es el beneficio principal de TDD. No tiene por qué haber uno, cada uno tiene el suyo. Hemos dicho reducir el ciclo de feedback, Fer ha dicho cubrir los requisitos, luego Víctor ha dicho también el no irse por las ramas, ¿no? Un poco, el no dejarse llevar. ¿Veis alguno más? Creo que también se ha mencionado por encima el reducir el waste y también se ha mencionado, si no recuerdo mal, el ayudar a diseñar. Si si no recuerdo mal, creo que ha sido Víctor el que ha dicho eso. Y yo recuerdo, no sé el autor, pero seguro que lo recordáis, que dice, te evita que entres en la zona. Yo lo refraseo como desconectarte de tu propio ego de programador, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. este mito de la zona, de dejadme en paz, no le molestéis, que está en la zona, está salvando el mundo.
cuando tú haces ciclos de 2, 3, 5, 4, 6 minutos máximo, es muy difícil que tú te vayas a esa zona. Quizá relacionado la paz mental que te dan los test también. Porque tienes el requisito con el test y sabes que si pasa, ha cumplido ese requisito. Y no solo la paz mental del poner el test, sino del que te guíe en el camino el propio Claro. test, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho cuando enseño TDD en los equipos en los que hago consultoría es cuando empiezan a pillar que esto no va ni tanto de hacer el test o no, o de hacer el código mínimo o no, sino del que hay momentos en los que prácticamente avanzas sin tener por qué pensar en lo poco importante, ¿no? Y centrándote en pensar en lo muy importante. Y ese cambio de chip me parece que hace que los equipos estén ya dentro cuando entienden eso. Yo iba a decir uno que va en la línea de lo que citaba Hosser, es casi lo mismo. Pierdes un poco el miedo cuando vas a hacer una release, pues tienes mucha más confianza y por tanto también pierdes el miedo a refactorizar, que eso me parece que es un tema muy importante también. Y por otro lado, al menos para mí los tests representan, hablando de cubrir especificaciones, es como una documentación de lo que hace el código. De verdad el código se está comportando así y es mejor que cualquier cosa que tengas en Confluence o en comentarios. Yo quería comentar que hace un tiempo estuve haciendo una formación de TDD en Alemania y estuve dándola. Y había gente que me recuerdo perfectamente que no le gustaba nada TDD, no le veía el valor y al final del taller, ese grupo de personas que no le veían tanto valor, aprendieron otra cosa que fue muy interesante, porque como la mayoría de las catas que estábamos haciendo en ese taller iban a obligarles a hacer baby steps, lo que aprendieron fue a hacer ciclos cortos, implementando solo lo más pequeño y lo único necesario, llegando a hacer una de las catas con una implementación súper chorra y guarra, pero que funcionaba muy bien y que hacía lo que necesitaba hacer, obviamente testable. A mí me gustaría poner sobre la mesa una cosa que escuché una vez y que me hizo reflexionar como estas cosas que dices, ostras, esto estaba todo el rato ahí, pero no me había dado cuenta. A ver qué pensáis de esto. La persona decía que el TDD es una de las herramientas que más tasa de fracaso tiene cuando se intenta o infectar a otras personas a que lo hagan, como decimos aquí, o adoptar en un equipo o como lo queráis ver. Y esta persona decía, eso es por algo normalmente muy sencillo, y es, el TDD implica que tienes que saber muy bien hacer tres cosas para poder hacerlo. La primera es que tienes que saber mucho de testing, la segunda es que tienes que saber mucho de refactor, y la tercera es que tienes que saber mucho de diseño. Y generalmente la gente se pone a hacer TDD sin saber bien ninguna de esas tres o alguna de esas tres, y eso es lo que hace que tenga tanta tasa de fracaso. Pues yo no sé si es solamente esa falta que tú comentas. Lo que yo sí que he observado o he apreciado es que lo que suele suceder es que se suele desvirtuar. Es decir, la gente que intenta aprender o que empieza a hacer TDD, que yo he visto, ¿no? Y que luego he visto que se ha desvirtuado, lo que acaba sucediendo es o no lo aprenden del todo bien y se quedan en un punto y entonces dicen que entienden TDD y que le funcionan y que lo saben aplicar, pero luego hay ciertas cosas que no saben resolver correctamente. O cuando llevan ya esto no pasa en todos los casos, ¿no? Pero los otros casos que veo de fallos son gente que aplica TDD y que en algún momento piensa que lo tiene tan trillado que empieza a dar pasos más grandes y empieza a hacer cosas que al final acaban dañando vamos a decir, en la práctica en sí, y acaba siendo pues en detrimento del trabajo y de lo que va saliendo al final. Yo quería decir con lo de los problemas del TDD, la metáfora que dice el propio Ken Beck acerca de lo que él cree que es el TDD, porque es verdad que hay mucha gente que se olvida de que el TDD está ahí para ayudarte cuando te haga falta, y ese hacer falta es el dar pasos pequeños, y la gente empieza a dar pasos grandes y es donde se desvirtúa el TDD. Lo que decía Ken Beck era, para empezar, no es una cosa ni de top-down ni de bottom-up, es una técnica que va de lo conocido a lo desconocido. Y partiendo de ahí te ayuda a poner pequeños pasitos, igual que cuando sacas agua de un pozo, si tienes que sacar mucha agua, te vas valiendo de un sistema de poleas donde los engranajes son esos pequeños pasitos. Pero si vas a sacar un vaso de agua, lo sacas de una vez, no pasa nada. El problema es cuando la gente empieza a sacar cubos de agua y dice, no pasa nada, lo saco de una vez, y entonces se hace daño. Para mí la metáfora sería algo así como estar en un bosque en la oscuridad y tener una antorcha. Tú solo ves lo que la antorcha puede iluminar, que normalmente no es una gran distancia. El momento que empiezas a correr y a pensar que estás viendo más adelante de lo que estás viendo, pues llegará a un precipicio y posiblemente te caerás. Esa Manu es muy buena, ¿eh? También la que he comentado de los engranajes, que es la de Ken Beck, a los equipos a los que se le explica cuando han dado pasos grandes lo que les ocurrió, suele caer bastante bien, muy mnemotécnica también, ¿no? Yo la recomiendo si alguien la necesita. Todo esto está muy bien, pero al final el TDD
es como la educación sexual basada en abstinencia. Es poco realista, es inefectiva y es una campaña moral para odiarse a uno mismo y odiar a los demás. ¿No? Esto no sé si lo habéis oído, no son palabras mías, estoy parafraseando más o menos porque estoy traduciendo un poco a tiempo real a, no sé, DHH, Daniel Heinemeier Henson, el que hizo Rails de David. Ruby on Rails. David, habla en estos términos, de TDD y pero joder, a mí me deja temblando esto. Lo he colado ahí porque es que así me entró, ¿no? O sea, no sé si no conocíais. Y no sé qué pensáis de esto, de esta campaña. Antes se hablaba de lo que decía el tío Bob, que iba, me parece un poco en la misma línea, pero del otro lado. El si no estás haciendo TDD a estas alturas, no eres profesional, pues como que el hate contra el hate, ¿no? Y ahora esto por el otro lado, como si fuera un poco hablando de la misma élite, ¿no? Yo huelo en estas palabras de DHH el mismo elitismo, cuando yo creo que nadie, no tiene nada que ver con el elitismo. Yo creo que los extremos nunca son buenos. O sea, creo que no hay que ser un extremista de nada y aquí lo que me da la sensación en realidad, y aparte del artículo de DHH hace una entrevista con Martin Fowler, Ken Beck, etcétera, que son unos 7 vídeos de casi una hora, donde si escuchas realmente a DHH hablar durante esas 7 horas, como he hecho yo, por ejemplo, lo que en realidad demuestra en el 90% de los casos es que lo que le falta es un conocimiento muy fuerte en el diseño, le falta un conocimiento muy fuerte en conceptos de refactoring, y al final lo único que está él mismo ahogándose en, en sus propios puntos. O sea, cada vez que hablan casi no hace falta ni que las personas con las que la que está intentando tener una conversación intervengan. Joder, qué poco madurado el pibentero esta vez, ¿no? Ya está. O sea, está equivocado de HH, ¿no? En fin, siguiente. No, en realidad yo no quiero decir que esté equivocado, quiero decir que en su intervención y hablando solamente de él en concreto, eso es lo que se ve. Ahora que ese punto de vista existe, o sea, por ejemplo, Fer y yo lo hemos encontrado en el pasado, nos hemos encontrado gente que decía que te des un juguete. Te des un juguete, pero te des un juguete en realidad porque la persona que está diciendo que te des un juguete, pues no lo entiende, no sabe aplicarlo y luego al final es, bueno, pero esto no se puede aplicar en el mundo real. Lo que te pasa es que realmente no sabes cómo hacerlo, que no tiene nada que ver. Tampoco se puede aplicar microservicios en el mundo real si lo que has hecho es jugar. Como todas las técnicas y todas las disciplinas, todas las tecnologías, masteriza y luego aplica. Hablando ahí de aplicar o no aplicar, ¿ustedes cuando aplicáis el TD lo aplicáis todo el rato, en todas las capas, solamente en algún sitio? Yo intento maximizar cuando aplico TDD hasta el punto en que cuando no lo estoy aplicando hago TDD para entender por qué no lo estoy aplicando. Es decir, ¿por qué no estoy pudiendo aplicar TDD aquí? Y eso puedo formularlo como si fuera un test y luego pasarlo a verde. Incluso ahí haces el test, o sea, a lo mejor no ibas por ahí, pero yo lo he entendido por ahí, me ha hecho mucha gracia. Confírmame, ¿no? Aquí acortando ciclos de feedback. Que directamente te pones a hacer TDD cuando tú sabes que a lo mejor no tiene sentido para confirmarte que efectivamente no tiene sentido en ese caso, ¿no? Es decir, te pones a hacer el TDD y dices, uff, qué correoso esto, ¿no? Puede ser. O ibas por otro Bueno, lado. me vale, me vale. Sí, sí, yo decía, hacer la reflexión de, oye, ¿por qué no estoy sabiendo hacer el test? Ah, quizá es que tengo un problema de diseño muy gordo, porque tengo un código legado y no estoy pudiendo encajarme aquí, y entonces tengo que ponerme a hacer refactoring, igual, pero también me vale para ti. Oye, ¿por qué no debería aplicar TDD aquí y demostrármelo aplicando TDD, ¿no? Entiendo que es. Sí, sí, es interesante. Yo intento, la mayoría de lo posible, intento aplicar TDD siempre que se pueda, porque en realidad, aparte de todo, intento aprovechar todos los beneficios que tiene. Y hay muchos beneficios que en realidad tampoco se tienen en cuenta, como por ejemplo los test te hablan. Es decir, si yo tengo un código delante que es muy malo y al final me cuesta mucho testarlo, al final los tests me están queriendo decir algo, ¿no? Entonces, a lo mejor el ciclo de feedback que yo obtengo no es que pase la especificación. El ciclo de feedback que obtengo, oye, aquí hay un problema gordo que hay que abordar de alguna forma y tienes que intentar priorizar ese problema en algún momento y darte cuenta de cómo resolverlo. También lo puedes utilizar para hacer exploratory testing, es decir, vale, necesito montar esto. ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería lo primero? O si me estoy montando un proyecto desde cero y necesito identificar cómo montarlo, hay mucha gente que dice, no, yo no lo haría. Yo digo, bueno, yo lo haría porque lo primero que quiero saber es si esto es testable y cómo lo testearía. Porque en algún momento vas a querer hacerlo. Quiero decir, te vas a montar un POC y luego vas a querer testarlo para ver cómo se hace. A lo mejor es un dolor y a lo mejor lo tenías que haber hecho antes y debería ser parte de la POC, ¿no? Y hay mucha gente que ese paso se lo saltan. POC sería Proof of Concept, ¿no? Correcto, perdón por no haber. Pero gracias por la aclaración.
Yo porque más o menos es lo que habéis dicho ya, pero por aportar algo diferente sí que lo entroncaría con lo de antes, que es siempre intento, además, no sé cuándo ocurrió, pero ya me cambió el mood tanto que al empezar a resolver un problema, la manera natural de empezar a resolverlos con TDD, que eso me gusta mucho que me pasara, pero estoy hablando de un TDD técnico. Cuando no tengo esa oportunidad, por ejemplo, por lo que ha dicho Alejandro o Víctor, entonces paso a lo que decíamos antes, ¿no? Al TDD táctico, al TDD solo como mentalidad y no como herramienta, pero siempre intento no salirme de ahí al menos. De hecho, un claro ejemplo de táctico del que dice Ricardo sería la gestión de expectativas. Es decir, cuando tienes que entender si cuándo tengo que entregar esto, cuál es el scope, o sea, qué se espera de mí. Estás intentando obtener feedback, estás intentando de alguna manera asentar una comunicación entre dos personas. En realidad, lo que estamos intentando hacer. Me estaba recordando el ejemplo de la abuela de Fer, ¿no? De la abuela cocinando que echa un poco de sal, prueba y dice, vamos bien aquí, pero le falta un poquito más. Claro, el ejemplo de mi abuela es, empezarías escribiendo el test que dirías, tengo que tener hecho el cocido, y te vas a rojo porque no está el cocido, ¿no? Ese sería como empezaría. Que eso nos lleva a una escisión del TDD que es la ATDD, ¿no? El TDD de test de aceptación, que yo sé que aquí, por ejemplo, a Manu le he escuchado mucho y tal. Yo no soy muy de esto, pero no sé qué opináis. Bien, pero me parece un buen momento porque creo que este ejemplo de tengo que hacer un cocido y no lo tengo hecho, está en rojo, creo que esto no es purista, porque el test es tengo hambre, quizá. Tengo que hacer un cocido, es la feature que solventa el problema que tienes, pero tengo que hacer un cocido es feature factory, oye, haz un cocido, también se puede hacer, pero no sé si me explico el matiz. Te hilo esto con la respuesta de Ricardo. Depende del scope donde lo estés viendo. Si el scope que estás viendo es desde tu necesidad, entonces el test que tú quieres hacer es de ahí. Si el scope del que estás viendo es de la necesidad que tiene su abuela porque realmente está pensando en lo que va a hacer, entonces es el de Fer. Y eso creo que responde a lo que dice Ricardo. Creo que dependería de la especificación. Típicamente escribirías, si la especificación es que quiero un cocido, escribirías el del cocido. El primer test sería, no tengo ningún cocido, ahora que haya uno, y luego mirarías que has hecho uno y no dos. Por ahí irías. Me está gustando mucho que estamos empezando a hacer TD verbal. El hecho de que hayamos dicho, no, pero es que el test es otro, podemos, en función de del zoom out o zoom in que hagas, ¿no? Al final, esto es como todo, la granularidad. Porque una vez tienes el cocido sin hacer, también puedes empezar diciendo, bueno, tendré que tener una olla, ¿no? Que es a lo que voy yo con el ATDD, que se me queda como en un punto muy alto del pájaro viendo el proceso y me gusta más empezar más pisando a tierra, ¿no? A ver, yo creo que en realidad también depende del contexto, ¿no? Puedo poner ejemplos. Para, por ejemplo, hacer un test end-to-end y entrar por un sitio, ¿no? Digamos que lo que quiero, tengo una API, tengo un frontend que lo consume y quiero testar que esta API me devuelve X cosas, ¿no? Pues posiblemente sí empezaría desde fuera. ¿Por qué? Porque me interesa saber que al final lo que me va a responder esa API es X cosas. Y de ahí, pues iré entrando hacia adentro haciendo mis slicing, de haciendo lo que necesito. Ahora, si lo que necesito hacer es un side effect, ¿vale? Es decir, necesito que cuando llegue esta petición se llame a un servicio. A lo mejor no tengo que entrar por esa capa. No hace falta que haga una petición desde fuera. Puedo hacerlo desde otro punto. Eso también es lo que decía antes, no solo es el zoom out y todo lo demás, sino también pensar un poco desde dónde necesitas entrar. Puedo entrar desde el controlador y no tengo que entrar desde la capa de HTTP, por ejemplo. Esas decisiones también son parte, pero volviendo al tema de ATDD o no, para mí no es importante ATDD, para mí lo importante es tener un double loop a veces que te ayude desde la funcionalidad final que espera el usuario hasta lo que tú intentas hacer, porque puedes hacer test unitarios y estar construyendo una cosa que luego no encaja entre sí, que eso suele suceder. Yo ahí, Manu, Ah, perdona, me he perdido. ¿Qué es lo del el double loop? El double loop básicamente quiere decir que tengo un test grande que va a estar fallando un tiempo bastante más largo y lo que va a hacer es me va a guiar sobre toda la funcionalidad en sí que yo necesito. En este caso, pues, yo qué sé, crear un usuario, ¿no? Pues al final yo quiero hacer una petición en una API que al final se haya creado un usuario y que me devuelva que se ha creado. Perfecto. Después lo que me interesa saber es, voy a ir entrando y profundizando. Ese test va a estar rojo durante más tiempo. Me va a decir, no tienes la ruta. Vale, pues se crea la ruta. No tienes el controlador. Se crea el controlador. Vas haciendo ese tipo de cosas y luego tú vas decidiendo en qué capa se va testando qué. Es decir, necesito test de integración para que esté con la base de datos. A lo mejor no necesito que esté, si va a estar en este end-to-end, pues a lo mejor no necesito hacer la integración. Si lo voy a separar porque luego va a ir un caso de uso a un servicio, entonces puedo determinar cómo quiero hacerlo. Pero eso también te da que es ahí donde está también la parte del diseño que estaba antes hablando Víctor, ¿no? Ese paso es un paso muy grande, pero eso no impide que ese paso grande te permita dar pasos más chiquititos, siendo tú consciente, porque al final el test te ayuda, pero eres tú quien toma las decisiones de hacia dónde quieres ir.
A mí me gusta ver el ATDD como aprovecharte de tu capacidad para no entender el sistema. Es decir, para poder beneficiarte de tus ojos limpios de la hoja en blanco de alguna manera. Porque cuando tú empiezas, tienes bastante claros los objetivos, aunque no tengas clara la implementación. Y es una manera de capturar ese estado mental y de luego para aprovecharte. Pero estás como... Solo lo puedes hacer al principio. Porque cuando ya estás contaminado por lo que está emergiendo, es mucho más difícil ir hacia atrás, o por lo menos estás sesgado. Por dar una referencia de esto, ¿no? Que teníamos en la agenda que íbamos a dar referencias, pero no hemos dado muchas de momento. Todo el doble loop y demás, sobre todo viene pues, de la escuela londinense, ¿no? Y del Growing Object Oriented Software Guided by Test, de Steve Freeman y Nat Price, que independientemente de que cases o no con esa escuela, como es mi caso, me parece un librazo para leerse. Pequeño inciso. Hablando con Mas en su día, con Masuk, uno de los jefes de Coders, estábamos hablando sobre el tema de TDD y todo lo demás, y salió el tema de dónde venía el tema del concepto de Inside Out. Y él me decía que es un concepto que ellos se inventaron para poder referirse al otro grupo de personas que no eran los que hacían Outside In. Ya que estamos dando pues de ese tipo de, vamos a decir, información, creo que esto también puede ser interesante para los oyentes. Hacemos un pequeño recap. Outside In, yo lo veo muy relacionado con ATDD. No sé si me atrevo a decir que es lo mismo. Básicamente escribo un test que suele ser aceptación, un requisito muy grande, lo ejecuto, obviamente me va a rojo, falla, pero me va sirviendo de guía todo el tiempo para que vaya implementando las partes, todo lo que comentaba Manu del controlador, el servicio para abajo. Inside Out sería el enfoque casi contrario. Empiezo poniendo mucho énfasis en pruebas unitarias. En realidad, eso es lo que intentaba decir. También hablando en esa conversación con Mas, él clarificaba que eso no es cierto. Que en realidad no, el inside out no es hacer pruebas unitarias desde la parte más chiquitita, sino que lo que se intenta probar es otro tipo de output, que es más bien se parecería más a... De hecho, él lo especificaba o lo ponía ejemplos más a cómo sería test en funcional, es decir, una función debería devolverte un output y el output es este. No se centraba tanto en la unidad y en ir desde abajo, como solamente en output puristas y bueno, él lo explicaba mucho mejor que yo, así que tampoco me atrevo mucho a decirlo, pero sí que me dejó bastante claro que el concepto que la gente tiene de lo que es el inside out en realidad, no inside out, que además es un término creado por ellos, no es exactamente así. La escuela clasicista no dice exactamente eso de los test unitarios, que es bastante la propaganda hecha, igual que la parte de outside in, que es la de los moquistas, que no solo, por eso también tú dices, el concepto de outside in, para mí la definición se parece mucho a la de TDD, pero está también desvirtuada porque hay mucha gente que utiliza dobles de test para hacer muchas cosas y hacer en vez de test sociables, test, bueno, test no sociables. Solitarios. Sí, en vez de test solitarios, de test, exactamente, solitarios. También, solo por si alguien quiere buscar más información, no confundir el hecho de inside out o su contrario con el top down y su contrario, que a veces se da como que es lo mismo y el origen de los términos y de para lo que se usaron, evidentemente, como bien ha dicho Manu, no tiene nada que ver. Y para dar referencia, ya que estamos, el otro día me enteré que la palabra mock viene de Alicia en el País de las Maravillas, de un personaje que es la mock turtle, una tortuga que no es tortuga, pero quiere ser tortuga. Dicho esto, una de las cosas que a mí me interesa mucho con el TDD y que interseca con la propia naturaleza de este podcast es que el hecho de reducir la unidad de valor a este trocito tan pequeño permite de alguna manera empaquetar y, por ejemplo, hacer cosas como pair programming, ¿no? Facilita, como que va muy alineado, porque no son cosas que nazcan o que dependan la una de la otra, pero sí que casan muy bien, porque si estas pequeñas unidades de valor que entregamos las podemos hacer, nos desconectamos de la zona, podemos hacerlas entre dos haciendo un ping-pong, ahora tú una, ahora yo la otra, por ejemplo, o uno escribe el test, otro implementa. Y lo mismo que hacemos pair, pues expandiéndolo podemos hacer un ensemble, ¿no? Esta idea, esta portabilidad del TDD a mí es lo que me acabó de conquistar y lo que me hizo cerrar el círculo de valor. No sé si habéis tenido sensaciones similares. Lo que tú estás queriendo decir no es tanto que se pueda empaquetar, sino como que en realidad hace ciclos pequeños y al final la sensación de accomplishment, o sea, la sensación de que consigues algo es mucho mayor o más fácil de obtener, porque al final tienes menos cosas que cubrir, la incertidumbre es menor porque tienes menos que hacer, entonces es mucho más fácil. Te setea en un entorno de trabajo que es mucho más asequible que un entorno en el que es desconocido y tengo que hacer algo que es muy grande y al final me tengo que enfrentar a problemas que a lo mejor, pues, vamos a decir, me dan más miedo o podrían darme más miedo
que si los tengo en trocitos más pequeños. Pero ¿no crees que si yo te digo que esto favorece, digo, Manu, vente, tenemos que hacer que este test en rojo pase a verde? Y tú, igual tú tienes poco contexto, pero es un vehículo que nos va a hacer hablar, nos va a hacer interactuar y de alguna manera la propia técnica favorece este tipo de dinámicas. ¿No? Es como que casa muy bien, porque reduce el scope y como la capacidad cognitiva que tenemos es limitada, te lo puedo reducir para ti, ¿no? Es un regalo. Casa muy bien y estoy totalmente de acuerdo contigo. También me he encontrado casos en los que, dependiendo del tipo de persona, llega un momento en el que lo que sucede o lo que yo he llegado a apreciar es gente que dice, llevo tanto tiempo haciendo esto, con tanta experiencia haciendo esto, que ahora ponerme con alguien que tiene menos contexto que yo, que me va a hacer ir más lento, no me interesa. Entonces, he encontrado dinámicas donde hay gente que no está, o que llega, que es lo que decía antes de que se desvirtúa la técnica, no solo se desvirtúa por el hecho de lo que había comentado antes, ¿no? También se desvirtúa porque hay gente que pierde el interés o piensa que lo sabe todo, que eso nos pasa como a todos, ¿no? En un momento que llevamos mucho tiempo haciendo una cosa, es como, bueno, sé muchas cosas de esto. Y en realidad no tiene por qué ser así. Puede quedarte mucho por ver. También depende de la mentalidad. Pero eso es lo que yo me suelo encontrar también, que va muy relacionado con eso. O sea, es positivo a la par que tiene contraposiciones. Sí, totalmente. Al final es que no hay silver bullets, ¿no? Esto lo sacamos aquí mucho. O sea, esto no va a solucionar todas las situaciones en todos los contextos. Todo es de perogrullo. Yo lo he visto también usarse con mucho éxito en onboardings. El hecho de que alguien no conoce un dominio, pero puede ponerse a hacer, alguien conoce lo que es el lenguaje, las herramientas básicas, y alguien le dice, haz un test que haga esto. Venga, vamos a resolverlo. Y esto es una manera de ir introduciéndose dirigido por alguien, pero a través de una técnica común, ¿no? Es como que limita mucho el ruido cuando uno está haciendo un onboarding o aterrizando en una feature, en un dominio nuevo. Yo quería hacer una pregunta. Todos los que estamos en la sala parece que somos como muy pro TDD, porque todos hemos hecho y hacemos TDD, o intentamos hacer TDD. La siguiente pregunta es si veis que es lo común en el sector, si es la norma, o por qué no es la norma. A mí hace poco me ha sorprendido ver en redes, especialmente en LinkedIn. Bueno, yo no sé si es porque yo me fijo más últimamente, porque realmente hay más de manera reciente. Gente diciendo que TDD es para proyectos de juguete, que es como decías tú antes. Que bueno, que está muy bien para las catas y demás. Es algo que me sorprende. A mí me gusta mucho pensar que cuando tú vas a enfrentarte a un proyecto, ese proyecto va a requerir un tipo de unos recursos y los puedes invertir en desarrollarlo, en arreglarlo después, en testear manualmente. Y en este caso TDD, pues eso, lo que escribes hoy está ahí para siempre. Si tú haces un test manual que vas a tener que repetir cada vez y lo pasas a un test automático, eso siempre está ahí. Entonces, ¿es aplicable a todos los proyectos? Para mí sí, en general, aunque poco recomendable, pues para, por ejemplo, una prueba de concepto pequeñita o para cubrir código legacy. Mm, Fer, te voy a hacer una pequeñísima interrupción porque tenía preparado en este programa esta carta trampa, que era que a la segunda que pasara algo que yo veía que iba a pasar, lo comentásemos. No está en la agenda ni nada. Y es lo siguiente, y es que me pasa muchas veces que cuando estamos hablando de TDD o escucho a otras personas hablando de TDD, de repente olvidan que están hablando de TDD y pasan a hablar de testing. Y esto nos ha pasado por segunda vez ahora en tu caso, Fer. Lo que tú acabas de decir para justificar el TDD es solo del testing, no es del TDD per se, es solo del testing. Ahí no aporta per se el haberlo hecho con TDD o sin TDD. Y esto me parece muy curioso, no sé si tenéis esta percepción igual que yo, que muchas veces se está hablando de TDD o se dice que se está hablando de TDD y solo se están defendiendo cosas que son del testing, entonces no aporta tanto al debate. Y metería en la misma conversación TDD versus test first, que también es una cosa distinta, pero también se suele mezclar mucho. Se suele mezclar mucho porque en realidad, sobre todo como es una práctica que entiendo que la gente hace muy a menudo y volvemos a lo mismo, empieza con un test, es muy difícil dejar o creo, ¿no? Me da la sensación de que se hacen blurry las barreras entre qué es una cosa y qué es, o sea, qué es una cosa y qué es la otra, y cuáles son los beneficios. Sí que estoy de acuerdo de que para mí lo que sí hace TD es te ayuda a gestionar los riesgos porque te los reduce. Te los reduce por muchas razones, es decir, al reducirte el ciclo de desarrollo, es decir, al reducirte el ciclo de un test y de tener que hacerlo pasar, te hace las entregas más cortas,
aportas y te reduce el riesgo en ese sentido. También te reduce el riesgo en el sentido de si yo me pongo malo, alguien llega y termina ese test el día de mañana y sabe exactamente dónde está la implementación. Eso no te lo da test solo, eso te lo da TDD. Yo creo que aquí es importante fijaros en el propio nombre. Es que TDD no es una técnica de testing, es que es una técnica de diseño o de desarrollo. Es que el testing es un subproducto de la técnica. No podemos compararlo porque son cosas distintas. TDD, los tests que se generan con TDD ni siquiera tienen por qué persistir. Igual se borran. Han cumplido su cometido, que es ayudarnos a desarrollar, y luego quizá dejan de tener sentido. No sé si os habéis encontrado esta situación bastante. A mí me ha pasado bastantes veces. Entonces, testing first es testing. Testing last es testing. Pero TDD no es testing. Bueno, depende, ¿no? Si preguntamos a Ken Beck, en su último artículo dijo que sí es testing. Entonces, hay vertientes de todo. Creo que a lo que se refiere Víctor es que hay veces que pruebas algunas cosas que en realidad luego vas a dejar internas. Y te vales del TDD para dar ese pasito, ¿vale? Por lo tanto, ese test sí que no persiste, en el sentido de que al final tú luego dejas algo. Esto es lo que llama Robert Martin el tema del reloj de arena, ¿no? La técnica bueno, que la técnica del TDD te va llevando a un reloj de arena. Y por lo tanto, algunos test no tienen por qué persistir. No todos, obviamente. La mayoría sí persiste. Básicamente también lo que, por añadir un poquito más, ¿no? Puede ser que hayas hecho un test de aceptación que cubra un caso, que luego tengas otros test que hayas ido utilizando para guiar el diseño internamente, que luego tengas que borrar porque ya no te aporten valor y los tienes cubiertos en otra capa. Entonces, Claro. la decisión de quiero más test de aceptación o test de integración o test unitarios, la decisión es tuya, ¿no? Entonces ahí vuelves a tener tú la toma de decisiones de qué quieres tener en tu estrategia de testing. Exacto, perfecto. Y por otro lado, para también, como decía, poner orden en lo de antes, Ken Beck, efectivamente, en su último artículo dijo que el TDD sí es testing. Lo viene diciendo desde hace casi un año, cuando fue con Dave Farley al programa que tiene Dave Farley de entrevistas. Pero también es verdad que los 20 años anteriores ha dicho que no era testing. Entonces se tiene que poner de acuerdo primero Ken Beck consigo mismo antes de que podamos nosotros hablar de él. De hecho, me da la sensación de que en realidad simplemente he dicho esto para dejar de tener la típica pregunta de por qué es diseño o cómo ha ido el diseño. Porque al final es como tener que reexplicar los beneficios que tiene constantemente cuando se han explicado a lo mejor 7 millones de veces y la gente siempre, no, pues es esto o es lo otro. Y en realidad, creo que lo que deberíamos, o sea, para referirnos a la práctica, lo más importante o lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. ¿Qué problemas resuelve en nuestro contexto y qué beneficios nos ofrece? Ya está. Y a veces se enroca mucho en que si estilos, que si cosas que, bueno, que aportan menos valor y que no tienen tanto aporte, diría yo, ¿no? Como la misma práctica o la mentalidad que te ofrece el tenerlo. Y la pregunta que yo hacía antes con relación a por qué no está aceptado o si está aceptado, si es vuestra percepción, no la hemos respondido. No sé si queréis responderla todavía. Yo en mi experiencia no está muy aceptado. Y además con frases de tipo, a mí no me gusta TDD. Eso es la más común que yo he oído. No me gusta. Entonces, creo que esto ya hay muchas cosas mal. Es como, pues a mí no me gusta SQL. Ya, bueno, creo que lo que a uno le guste o no en su vida personal, creo que tiene menos que ver con la idea de ser profesional. Que aquí voy a ligar lo del tío Bob, que al final yo si quiero entiendo a tío Bob, porque a mí TDD me hace sentir que soy más profesional. Es un capullo o habla de una manera en la que yo no estoy muy de acuerdo, pero lo que dice es, si no tienes otra manera, TDD te ayuda a ser profesional. No quiere decir que sea la única manera de ser profesional y que si no lo haces no eres profesional, pero a mí me ayuda a ser más profesional. Creo que va un poco todo en la misma línea de lo que hablábamos al principio. Quizá es que TDD es algo que es difícil de hacer bien y que requiere una inversión que quizá no todo el mundo está dispuesto a hacer, con lo cual la salida fácil es decir, no me gusta o no funciona o está roto o está muerto. Yo también creo que es interesante tener en cuenta cuándo es el mejor momento para utilizar TDD. Y para mí esto depende totalmente de la experiencia del equipo o de la persona. Por poner un ejemplo, la empresa en la que trabajo actualmente lleva más de 4 años trabajando con el mismo dominio. ¿Seguimos haciendo TDD? Pues sí, porque en varias ocasiones trabajamos en diferentes lenguajes de programación, aunque sea el mismo dominio, y hacer TDD nos ayuda a reducir la incertidumbre y a hacer pasos más pequeños. Sin embargo, cuando trabajamos en un módulo de analítica que tenemos muy trillado, a veces no hacemos TDD, hacemos los test después. Cuando damos un paso demasiado grande y a lo mejor nos equivocamos, siempre podemos volver atrás y apoyarnos en el TDD. Esto es algo que hemos ido refinando y puliendo durante mucho tiempo a base de prueba y error. Yo quería
cambiar un poco la pregunta que estaba haciendo, porque creo que la respuesta que está dando está bien, pero a la par me genera disonancia, ¿no? Porque dices, o sea, quedamos entonces estamos todos de acuerdo en que no es lo más aceptado, ¿no? No, TD no es lo más aceptado en el sector, vale. ¿Por qué TD no es lo más aceptado? Es decir, si nos aporta estos beneficios que hemos dicho antes, ¿por qué yo ahora abro YouTube, miro 7 millones de vídeos de tutoriales de JavaScript, pero no encuentro nada sobre cómo aprender TDD? Lo dicho, el coste. ¿Qué precio tiene aprender TDD? No sé cuánto, si lo tenéis medido, cuánto os ha costado. A mí me ha costado mucho y para nada considero que sea un experto, pero sí que sé lo suficiente para, por ahora, tener muy claro que es el camino en el que quiero seguir. Es decir, que quiero seguir masterizando la técnica. A mí me ha costado, y lo voy a decir muy rápido, años no seguir creyendo que soy muy novato haciendo TDD, y han sido años en los que lo he tenido que practicar en entornos de prueba, en entornos seguros donde probarlo, para dejar de decir, vale, todavía no sé nada de esto, no puedo aplicarlo en un lugar real. Tengo que primero hacer el malabarista que primero tiene, ¿no?, un colchón debajo por si se le caen las cosas. En mi caso, en las empresas en las que no lo he utilizado, no hubiera sido capaz de trasladar correctamente el mensaje de los beneficios que conlleva aplicar esto en el desarrollo. De una manera más coloquial, un proyecto nuevo, tenemos una demo, mi jefe me pide enseñar algo y a los 3 días viene a ver qué he hecho y le enseño una batería de test y poquita implementación y me hubiera dicho que qué es eso. Entonces, sobre todo para el tema de prototipos y demás, creo que hay veces que es difícil, o sea, a veces se va más lento, se arranca más lento y es como una inversión a largo, a medio plazo y este mensaje tiene que permear en toda la estructura de la empresa bueno, pues para que funcione y se pueda utilizar. Totalmente. Al final, yo no sé cómo decir esto sin sonar como un gilipollas, pero es que esta profesión cuesta y hace falta trabajo y no sé si hay cierta tendencia a aprender trabajando. No sé si habéis tenido esta visión y hay un porcentaje, yo diría, bastante alto bueno, estoy aquí unos años suficientes, aprendo una serie de patrones que me funcionan y a tirar. Cuando lo que se me pide o el coste es, no, es que yo tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo, pues entonces la balanza está fuera, está claramente decantada. Yo lo veo y ya digo, bueno, ya me tocaba, me he sacado mucha pimentita hoy. Entonces, para mí, parte del problema es la deontología, el querer o no querer ser profesional y el valor que se le está sacando a la mediocridad. Hay, como dicen en el software economics, que tanto nos gusta por aquí, no podemos pretender ganar partidos de fútbol, ¿no?, sin antes entrenar. Entonces, es un poco la misma movida. Nos cuesta mucho Aquí, ahora, como todos, lo de siempre, ¿no? Somos crafters, muy guay, nos encanta, venga, sí, practicamos por las tardes, pero no todo el mundo le apasiona tanto, ni tiene a lo mejor el tiempo ni la capacidad para hacerlo. Claro, luego también está ahí el melón de nuevo, citando otra vez Software Economics ahora que lo estamos releyendo, que claro, las empresas no invierten en sus propios trabajadores, en su formación, y claro, ¿qué va a pasar? Pues como bien dicen ahí, que al final te ocurre dos cosas: o que vas a tener que pagar muy caro ese talento o ese conocimiento que no estás invirtiendo en formar a tus trabajadores, o que se va a ir la gente que sí que sabe y se te van a quedar los que no. Al final la historia entiendo que va por la normalización, normalization of deviance, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? De la varianza es, pues al final, que claro, estás en el día a día trabajando y tú no te enteras o no sabes que a lo mejor hay una forma mejor de hacer las cosas, o dices la forma en la que hacemos es la que es y ya está. Entonces cuesta mucho lo que dice Víctor, ese coste tanto de aprender como de verle el valor, de decir, es que esto, aunque invierta ahora un poquito y vaya un poco más lento porque estoy aprendiendo, luego puedo correr mucho más. Vale, yo quería decir que me ha gustado mucho, Alejandro, porque has dicho una cosa que me ha trigueado directamente. Has dado a entender algo así como que si no tienen el conocimiento en la casa, les va a costar más traer a alguien que lo tenga, ¿no? ¿Les va a costar más traer a alguien que lo tenga? ¿Por qué? ¿Porque va a ser económicamente más caro o porque no va a querer ir o por qué? O sea, Entiendo que la idea, la misma que dice en el libro, es al final porque va a tener que pagar
a un coste mucho más alto para que venga ese profesional a hacer eso. ¿Y tú crees que sería así? Quiero decir, ¿crees que realmente, o sea, y aquí ya entonces abre la siguiente pregunta, ¿crees que entonces alguien que sabe o conoce esta práctica está cobrando más que otras personas que no lo hacen? Porque es realmente lo que estabas queriendo decir también. Me gusta mucho por dónde va Manu. La cosa es que si alguien busca eso en la oferta de trabajo, evidentemente va a ser más costoso y la gente que entre va a tener más capacidad de negociación con el salario. Yo entiendo también que va por ahí. Pero lo que quiero decir es, ¿esto lo sabéis a ciencia cierta o es una percepción? Porque o sea, lo que yo sé, en realidad, y de lo que yo conozco, por ejemplo, ¿no? De las encuestas que se ha hecho la que se está haciendo ahora mismo el estado de TD, por ejemplo, ¿no? Que hay aproximadamente ya 100 respuestas. Pues de esas respuestas te dicen que aproximadamente vamos a decir que casi un 30%, un veintitantos por ciento de los encuestados están cobrando menos de 50.000. Y hay otro veintitantos por ciento que está cobrando 100.000. Entonces hay un abanico bastante grande, ¿no? Entre un gap muy, muy grande y diferencial entre las personas que están respondiendo esto. Entonces no tengo tan claro que conocerte te lleve a cobrar más o a situaciones en las que traer a esa persona te pueda costar más caro. Aquí, por ejemplo, yo cuando estaba comentando no me refería al TDD por un poco lo mismo de antes, porque desde fuera a lo mejor no se valora o no se le ve el valor. Yo estaba hablando quizá en términos de lo que comenta en Luis Artola, que es más en tema de, no sé, conocimiento técnico de cómo hacer no sé qué movidas en SQL de base de datos. Si tú tienes tu producto tiene uso intensivo de eso, y no te encargas de formar a tus trabajadores en ese conocimiento, vas a tener que pagar a alguien que sí que sepa hacer eso. No tanto de TD, porque al final TD es eso, es mucho más abstracto, cuesta mucho. Si no es alguien, ahora normalmente, pues eso, crafter, ¿no? Si la empresa no es crafter, no, como que no lo valora. Entonces, claro, es más complicado y ahí sí que veo más lo que dices. Pero en otras cosas, pero aún así es muy interesante, creo que le daré una vuelta, sí. Os quería contar una historieta muy corta, no es de software, pero creo que aplica. Y creo que ya se la ha contado a alguien por aquí en algún momento. Y es que cuando Pasteur descubrió las bacterias, se mejoró mucho la supervivencia de las personas enfermas, sobre todo las que eran operaciones, porque se empezaron a lavar las manos. Estamos hablando de una época en la que con un bisturí que se había cortado uno, se cortaba otro. Y la tasa de mortalidad por infecciones pues era muy alta. Esto, por cierto, no es mío, se lo he leído a Yuval Lowy, que tiene un libro que se llama Writing Software, que voy a recomendar no leerlo. Esto es una recomendación, pero inversa. Recomiendo no leerlo. Pero bueno, esta historia me gustó. Total. Pasteur descubrió muy bien, a tope. Se salvó muchas vidas. Resulta que antes de que Pasteur descubriera las bacterias, alguien, médico, a prueba y error, se dio cuenta de lo mismo. Empezó a darse cuenta que si se lavaba las manos, que si se lavaba los instrumentos, tenía una tasa de supervivencia mucho más alta. Claro, estuvo muy orgulloso, además era científico, con lo cual hizo su estudio estadístico y todo orgulloso porque correlacionó mucho, fue al estamento médico a presentar, oye, esto es lo que tengo. Lo que pasó, pues no sé si os lo imagináis, pero fue totalmente defenestrado, perdió la licencia, murió suicidado en la indigencia, porque la conclusión que yo saco es que el status quo en ese momento se puede permitir esos muertos. Y creo que es lo que nos está pasando ahora. Las empresas de ahora se pueden permitir los pufos que estamos generando como industria. Mientras eso salga rentable, no hay ninguna necesidad de aplicar técnicas que de alguna manera mejoren la productividad o minimicen la tasa de errores o la tasa de reescrituras. No sé si me explico. Nos podemos permitir los muertos. Es muy triste, pero yo es la evidencia de lo que me está diciendo. No se hace TDD, no se practican el crafting en general porque no hace falta. Vale, pues después de esta historia de Víctor, que siempre además del pimentero nos tiene bastante informados, ¿alguien tiene alguna cita para ir cerrando? Bueno, a mí me gustaría cerrar el episodio de hoy con una cita de Ken Beck, porque para mí TDD es bueno, un hábito, es algo que es una mentalidad, una manera de pensar, de trabajar, una metodología. Y Ken Beck tiene una mítica frase que es, yo no soy un gran programador, yo soy un programador con grandes hábitos.